Bien, ok. En esta sesión vamos a ver lo que es núcleo e imagen de una transformación lineal. A ver, solo para recordar, una transformación lineal es una función que va desde un espacio vectorial determinado hacia otro espacio vectorial. Es decir, si yo tengo una transformación lineal, esta es una función que va desde un espacio vectorial B hasta un espacio vectorial W. Y que por supuesto conserva la estructura algebraica del espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una transformación lineal que va de R2 hacia R2, lo que yo esperaría tener es una combinación de ciertas combinaciones, por ejemplo, 2x más 6y, 3x menos 4y. Ese tipo de combinaciones en el que yo a una variable le adiciono la otra variable y la amplío o simplemente la recorto o la reflejo en el eje. Eh, con eso ahí nosotros aseguramos que se conserva la estructura del espacio vectorial. En cambio, si por ejemplo yo tuviera una transformación de x a y, que por ejemplo tiene esa regla de correspondencia, yo debería sospechar de que eso no es una transformación lineal. Y de hecho no lo es. Se puede comprobar también que no lo es. ¿Por qué? Porque ese producto de aquí altera la estructura del álgebra lineal que hemos estado estudiando durante todo el contenido de la materia. ¿Ok? Bien, es solamente para recordar. Entonces, ¿qué es el núcleo de una transformación lineal? El núcleo de una transformación lineal es básicamente un conjunto, voy a poner acá, yo tengo mi transformación lineal y la estoy llevando desde B hasta W. Entonces, el núcleo de esa transformación lineal es un conjunto de vectores dentro del espacio B, ya sea B1, B2, B3 y así hasta, pueden haber Bn vectores, ¿ya? Dependiendo de cuál sea el espacio también, ¿no? De la dimensión del espacio, obviamente. Entonces, ese conjunto de vectores, si yo los paso a través de esa función, los transformo, me van a dar el vector cero. El vector cero del otro espacio. Entonces, esa es la definición formal de lo que corresponde el núcleo de una transformación lineal. Por otro lado, la imagen de una transformación lineal corresponde a un conjunto de vectores que existen dentro del espacio W, a los cuales le corresponde un vector B, ¿ya? Entonces, ese conjunto, para que exista ese conjunto, primero debe existir ciertos vectores, ya sea B1, B2, B3, así hasta, bueno, dependiendo de la dimensión que tenga el espacio. Para que exista esa imagen, primero debe existir unos vectores del espacio vectorial B, ¿ya? Ahora, dadas esas condiciones, nosotros tenemos el teorema importante de que el Ker, o el núcleo de la transformada lineal, es un subespacio de B, como ya lo había denotado en la parte de acá. Es un subconjunto de B. Y bueno, obviamente se comprueba luego a través de propiedades que realmente es un subespacio de B. Y de manera análoga, la imagen de la transformada lineal que vendría a corresponder a todo este conjunto de aquí, también es un subespacio, pero del espacio W. W para este caso. En este caso, el teorema lo pone como U, ¿ya? Luego de eso tenemos también el teorema el teorema que dice que dada una transformación lineal, la dimensión del núcleo, la cual se conoce como nulidad,
más el rango, es decir, la dimensión de la imagen, más la dimensión del núcleo, es igual a la dimensión del espacio B. Es decir, de este espacio de donde comienza la transformada lineal. ¿Ok? Bien. Entonces, dadas esas definiciones, ahora vamos a pasar a la parte de ejercicios. Ya. Sea una transformada lineal que va de R3 hacia las nuplas de M3 por 1, definida en los reales, hallar la imagen de, pongámosle T, ya, la imagen de T y el núcleo de T, ¿ok? Y la regla de correspondencia es la siguiente. Que X más 2Y más Z, 3X más Y menos 2Z, X, 7Y, 6Z. Ya. Ok, entonces en este ejemplo de aquí, en este ejercicio, me dice que debo de hallar la imagen y el núcleo de esa transformada lineal, cuya regla de correspondencia es la que se puede observar aquí. Ya. ¿Por dónde debería comenzar? Bien, yo les recomiendo que comiencen hallando la imagen de la transformada y ya les voy a decir por qué. Bueno, la imagen de la transformada es definida por el vector X de Z perteneciente a M3 por 1 definido en los reales, tal que la transformada de un vector ABC, obviamente perteneciente a R3, sea igual a X y Z para algún vector ABC. ¿Ya? Entonces, como lo dije anteriormente, para que exista la imagen de T, primero tiene que existir vectores dentro de este espacio, es decir, de este espacio aquí, de R3, de donde yo estoy partiendo. ¿Ok? Eh, entonces, la imagen de T estaría definida por A más 2B más C, A más B menos 2C, menos A menos 7B menos 6C. Y esto que va a estar igualado a X, Y, Z. ¿Ya? Ahora, con esa definición, yo ya podría, yo ya podría aplicar una matriz ampliada. La voy a poner de ese lado de aquí. Y hallar para qué condiciones se cumple eso de aquí. Entonces, aplicando una matriz ampliada ya directamente, yo tendría 1, 2, 1, 3, 1, 1.
menos 7, menos 2, menos 6. Todo esto igualado a x, y, z. ¿Ok? Entonces, de aquí yo podría eliminar la segunda fila y eliminar la tercera. Si yo a la fila 2 le resto 3 veces la fila 1 y a la fila 3 le sumo la fila 1. Bien, con esas operaciones yo tendría 1, 0, 0, 2, menos 5, menos 5, menos 5, 1, menos 5, igualado a x, y de menos 3x, z más x. Bien, resulta que aquí ahora yo tengo dos filas paralelas. Así que yo puedo restarle una a la otra para obtener una fila de cero. Si yo le resto la una a la otra, yo voy a tener 1, 2, 1, 0, menos 5, menos 5, 0, 0, 0, x, y de menos 3x, z más 4x, menos y. Ok, entonces para que ese sistema sea consistente, eventualmente, yo deberé tener que z más 4x menos y debería ser igual a cero. ¿Ok? Entonces con eso ahí yo ya podría definir la imagen que debería tener la transformación lineal. La transformada lineal debería tener una imagen tal que estaría compuesta de los vectores de tipo x y z, pertenecientes eventualmente a M3 por 1, definida en los reales, tal que 4x menos y más z sea igual a cero. Luego, yo también podría expresar esto eh, en función de el conjunto generador, ¿ya? Entonces, si yo extraigo un vector de la imagen de t, yo lo que tendría aquí es que yo podría pasar y al otro lado e igualar 4x más z. Si hago eso, aquí tendría 4x más z y acá abajo z. Entonces, luego yo podría decir que la imagen de t es igual al conjunto generador de los vectores 1, 4, 0, 0, 1, 1. Bien, eso con respecto a lo del primer ejercicio. Pero ahora yo necesitaría hallar el núcleo de la transformada lineal. Y por eso les decía que primero siempre recomiendo hallar la imagen de la transformada lineal. Porque ahora que yo tengo esa imagen, yo puedo definir el ker de t como el conjunto de vectores, más bien el espacio vectorial compuesto por vectores pertenecientes a R3, tal que la transformada de x, y, z sea un vector cero en el espacio de M3 por 1, definido en los reales, obviamente. Ahora, el ker entonces vendría a ser un conjunto de vectores compuestos por x, y, z, dos puntos, tales que su transformada venga a ser x más 2y, z, y acá abajo 3x más y menos 2z menos x
menos 7y, menos 6z, todos ellos igualados a 0. Al ser obviamente de las matrices de 3 por 1. Entonces, haciendo esto de aquí, yo una vez más construyo la matriz ampliada. Pero la matriz ampliada yo ya la tenía arriba construida, solo que igualada a x, y, z. Así que yo tengo que si esto es x, esto es y esto es z, yo podría disponer de la reducción de la matriz que yo tengo acá y reemplazar x con 0, y con 0, z con 0, y tendría entonces que esto sería equivalente a decir 1, 2, 0, menos 5, menos 5, 0, 0, igualado todo a 0. ¿Ok? Entonces, luego yo esta fila de 5 la podría pasar a dividir todas para 5. Y con eso yo tendría 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Todos ellos igualados a 0. Luego, todavía podría seguir simplificando más. Si yo a la fila 2 la multiplico por menos 2 y la sumo a la primera fila, yo eventualmente tendría 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Todos ellos igualados a 0. Con esto ya podría obtener la regla de correspondencia de que x debe ser igual a z y y debe ser igual a menos z. Entonces, con esto, el ker de t, es decir, el núcleo de la transformada, estaría definido, estaría compuesto más bien, por los vectores pertenecientes a R3, tal que cumplen la condición de que x sea igual a z y y sea igual a menos z. De aquí que yo todavía podría seguir expresando esto en función del conjunto generador. Si yo extraigo un vector, ese vector del núcleo va a tener esta forma, por lo que yo podría agrupar términos. Y si hago eso de ahí, yo tendría entonces que el ker de t vendría a ser igual al conjunto generado por el vector 1 menos 1, 1. Bien, ahora sí, eso sería todo con respecto al primer ejercicio. Ahora, como ya nosotros hemos definido la dimensión del ker, la dimensión del ker de t va a ser igual a la nulidad de t, obviamente. Bueno, de esta forma se denota realmente. Y la dimensión de la imagen de t va a ser denotada de esta forma, como un ρ en función de t. Ahora, ¿de qué nos sirve esto de aquí? Bueno, esto sirve realmente para practicidad. Por ejemplo, para este caso nosotros podemos comprobar que de aquí el rango, el rango de la transformada lineal vendría a ser 2, porque esa es la dimensión que posee el espacio y la imagen.
que vendría a ser 1 y 2 vectores. Quiere decir que si esa transformada lineal tenía una regla de correspondencia que iba de R3 a M de 3 por 1, y yo sé por el teorema que la nulidad más el rango es igual a la dimensión del espacio donde parte, en ese caso, R3, esa dimensión vendría a ser 3. Y si yo tendría entonces que el rango es igual a 2, entonces la nulidad debe ser igual a 1. Y, por supuesto, eso se cumple para este primer ejemplo. Y de hecho se cumple para los otros ejemplos. Pero la practicidad de este teorema eh, surge en que básicamente si usted saca la imagen de una transformada lineal y sabe que la dimensión de esa imagen, es decir, el rango de t, sale igual a la dimensión del espacio donde parte, entonces no habría otra que responder, es decir, es igual a la dimensión de b, no habría otra que responder que la nulidad de t es igual a cero. Y si usted sabe que la nulidad de t es igual a cero, eso quiere decir que el ker de t debe ser el espacio nulo, perdón, el vector nulo del espacio B, que es decir, el espacio B es de donde parte la transformada lineal. Y lo voy a poner. Parte de B hacia W. Entonces vamos comprobando con otros ejercicios ese teorema, o más bien vamos aplicándolo ya. Yo voy a tener una transformada que va de R2 de R2 hacia R3. Entonces, esa regla de correspondencia está definida para que la transformada del vector x, y sea igual a 2x más 4y, 2yx. Ya, entonces, como les había mencionado, primero siempre es conveniente hallar la imagen de la transformada lineal, porque con la imagen de la transformada lineal yo podría ya obtener la matriz ampliada de manera reducida. Y, por consiguiente, yo tendría esa matriz ampliada igualada a ciertas variables. Y si yo todas esas variables las reemplazo por cero, ya se me haría más fácil obtener el núcleo en este caso. Bien, vamos demostrando lo que acabo de decir, para que no haya confusión. Entonces, la imagen de T siempre empezando por la parte formal, definiendo los conceptos que vamos a aplicar, ¿no? Claro. Para algún X, Y. ¿Ok? Entonces, yo tendría que la transformada de X, Y vendría a ser dada por menos X más 4Y, 2Y, X, igual a un vector de la forma ABC. ¿Ok? Con eso de aquí, yo podría construir el sistema de que menos X más 4Y viene siendo igual a A, y 2Y viene siendo igual a B, y X viene siendo igual a C. Con eso allí, ya podría obtener la matriz ampliada de que 0, 0, 1, 0, no, perdón.
Estaba copiando la parte que ya estaba reducida. Menos 1, 4, 0, 1, 2, 0. Igualado a A, B y C. Ok. Con esta matriz, bueno, yo creo que es simplicidad la parte de reducir ese sistema. Yo a F1 le puedo sumar F3 y luego le resto dos veces F2. Si yo hago esa operación, voy a tener aquí 0, 0, 2, 1, 0. Esto igualado a A más C menos 2B. Aquí B y aquí C. ¿Ok? Entonces, para que ese sistema sea consistente, debe de suceder que A más C menos 2B debe ser igual a 0. Con eso allí nuevamente ya puedo definir la imagen que debe tener la transformada. Esa imagen que debe tener la transformada debe ser compuesta por los vectores A, B, C, tales que C más A menos 2B sea igual a 0. Ok, y luego yo podría también para, eh, expresarlo para que quede en función del conjunto generador. Ya. Entonces, si yo extraigo un vector de ese espacio, yo voy a tener, si igualo eso de aquí, 2B, lo voy a igualar a C más A. Yo tendría aquí un 2B, pero si tendría un 2B aquí, tendría que multiplicar todo por 2. Entonces yo voy a poner 2A. Aquí sí tendría un 2B, ahora sí, pero ese 2B vendría a ser igual a C más A. Aquí tendría un 2C. Entonces, eh, sí, con eso allí, yo ya podría decir que la imagen de T vendría a estar compuesta por el conjunto generador con estos dos vectores. Aquí iría 2, 1, 0. Para este caso sería 0, 1 y 2. Ya. Bien, con eso allí ya tendría definida la imagen. Ahora, el núcleo de la matriz sería el ker. Y el ker estaría definido como el conjunto de vectores de x, y pertenecientes a R2, tales que la transformada de x, y me va a dar un vector de esta forma, o sea, 0. Ya. Entonces, el núcleo de T viene siendo una composición, cumple con esas ecuaciones. 0, 0, 0. Ahora, con esto de aquí, yo ya podría construir nuevamente la matriz ampliada. Tenía menos 1 más 4 de esta parte 2 de esta parte 1 y los demás 0. Esto igualado a 0. Entonces, como yo ya tenía la matriz reducida que obtuve de la imagen de T, aunque claro, eventualmente no resulta tan imperioso este paso, porque de todas formas es solamente una operación que le aplico a la matriz para reducirla. Bueno, en todo caso, eso iría reemplazado por 0, esto por 0 y esto por 0. Entonces, eso simplemente quedaría como 0, 0, 1, 0, 2, 0. Claro que obviamente cuando ustedes hacen este paso y resulta que tienen una matriz más compleja de la de acá, qué sé yo, de 3 por 3 y con más números, más complejidad,
ustedes lo que deberían hacer es citar que de la parte anterior, o sea, de, de la sección donde se halló la imagen de la transformada, de la sección donde se halló la imagen de la transformada, se ha tomado la siguiente matriz reducida. Y bueno, ahí introduce la matriz reducida y ya, eso sería todo. Entonces, aquí sería 0, 0. Eventualmente, yo tendría que y sería igual a 0 y x sería igual a 0. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el ker de t, el ker de t vendría siendo el vector 0 en R2, ¿ya? Entonces, nuevamente constatando, nuevamente constatando, yo tengo que en el ejercicio 2, la transformada parte de R2. Así que la suma del rango más la nulidad debe ser igual a 2, porque 2 es la dimensión del espacio R2. Entonces, yo de la imagen saqué que estaba compuesto por dos vectores, es decir, puede ser generado por dos vectores. Entonces, el rango de t debe ser igual a 2. Y como el rango de t debe ser igual a 2, entonces la nulidad de t debe ser igual a 0. En un taller o una lección es válido concluir desde aquí que si la nulidad, claro, obviamente tendrían que citar el teorema que están aplicando, que si la nulidad es igual a 0, entonces el ker de t debe ser igual a 0. Obviamente de R2, porque es el caso del espacio del que se está partiendo para este ejercicio en particular. Luego, luego, luego vamos haciendo un último ejercicio con respecto a hallar el rango y el ker de una transformada lineal. Yo tengo la transformada de L, ¿ya? Déjenme poner aquí arriba. La transformada de L es una transformada lineal que va de M2, ya no es necesario poner 2 por 2, hacia M3 por 1. Definida, claro, obviamente las dos en los reales. ¿Ya? Entonces, esa regla de correspondencia que tiene esa transformada es de A más B más C más D, 2A más 3B más 4C más C y D. A más 3B más 5C más 9D. Ahora, la imagen de T estaría definida por un conjunto de vectores de la forma X y Z, tales que X, Y, Z son producto de la transformación de una matriz de 2 por 2 o simplemente dimensión 2, que existen dentro del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Cerramos por cheto. Entonces, yo tendría transformada de A, B, C, D, viene siendo esta regla de correspondencia, 2A más 3B, 4C, más C y D, 2C más 9D,
Esto iguala a X, Y y Z. Ahora, con esto, con este sistema, ya puedo construir nuevamente la matriz ampliada. Si construyo la matriz ampliada, eso va a quedar 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 9. Y esto va a estar igualado a X, Y y Z. ¿Ok? Ahora, para reducir eso de aquí, se me ocurre que a la fila 2 yo le podría restar dos veces la fila 1 y a la fila 3 le podría restar la fila 1. Entonces vamos haciendo eso de ahí. A la fila 2 le voy a restar dos veces la fila 1 y a la fila 3 le voy a restar la fila 1. Ok, si yo hago eso allí, eso me quedaría de la siguiente forma. 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 8, igualado a X, Y, menos 2X, Z, menos X. Luego, eh, como yo veo que la fila 2 y la fila 3 son paralelas, lo que se me ocurre es que a la fila 3 puedo restar dos veces la fila 2. Si yo resto la fila 2, la fila 3 de este lado va a desaparecer. Y me va a quedar 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 0. Como yo resté dos veces la fila de acá, eso sería más 4X menos X sería 3X. Como yo resté dos veces sería menos 2Y. Y el Z quedaría intacto. Z quedaría intacto. ¿Ok? Entonces, para que ese sistema sea consistente, eventualmente se tiene que cumplir que 3X menos 2Y más Z debe ser igual a 0. Con esa condición ya puedo definir la imagen de la transformada L. La transformada L van a ser los vectores X, Y, Z, tales que 3X más 2Y más Z sean iguales a 0. Entonces, si yo tomo un vector, todavía podría expresar esto de aquí en función del conjunto generador. Si yo tomo un vector de aquí, voy a tener que eso va a ser 2X, 3X más Z, reemplazando, claro, el lugar de Y, más Z, X o Z. Bien, con eso allí, yo tendría que la imagen de la transformada L va a ser el conjunto generado por los vectores tipo 2, 3, 0 y 0, 1, 2. ¿Ok? Ahora, el kernel de L, perdón, de la transformada L, vendría a ser definido por el conjunto de matrices de A, B, C, D, tal que la transformada de A, B, C y D sea igual al 0 de M de 3 por 1. Bien, tomando ya esa matriz reducida de la parte de acá, yo podría reemplazar X, Y Z con 0. Y entonces, obviamente yo tendría que citar eso allí.
tomando eso allí, yo puedo seguir reduciendo, dado que a la fila 1 le puedo restar la fila 2, y si le resto la fila 2, yo tendría aquí 1, 0, como le resto la fila 2, aquí sería menos 1, le resto la fila 2, sería menos 3, 0, 1, 2, 4, 0, 0, 0, 0. Ya. Ahora, con eso aquí yo tendría eventualmente que A debe ser igual a C más 3D, mientras que B debe ser igual a menos 2C más 4D. Luego, obviamente, yo tendría ya definido el que de L, perdón, como las matrices de A, B, C, D, tales que A va a ser igual a C más 3D y B va a ser igual a menos 2C menos 4D. Entonces, eventualmente yo tendría que la nulidad de la transformada va a ser de 2. Entonces, si la nulidad es de 2, la imagen también, perdón, el rango también debe ser igual a 2, porque yo estoy partiendo de las matrices de 2 por 2. Entonces, ya por ese espacio tendré una dimensión de 4. Y eventualmente es así. Aquí se puede observar. Literal que sacamos anterior. Tiene dos dimensiones porque tiene dos vectores que lo generan. ¿Ya? Entonces, por lo general, lo que suele desarrollarse en las evaluaciones, eh, mayormente no son esos ejercicios, sino los que se muestran a continuación. Ya. Hallar la regla de correspondencia. Ok. ¿Cómo hallo la regla de correspondencia? Bien, la regla de correspondencia debería ser de que yo transformo los vectores de la forma x, y eso me tiene que dar obviamente una condición para ir hacia los vectores de M3 por 1. Entonces, ¿qué debería recordar aquí? Debería recordar que la transformada tiene sus propiedades y que sus propiedades me dicen que la transformada es lineal en suma y es lineal en multiplicación. Así que si yo, por ejemplo, tengo un x, y, este x, y, no, lo voy a poner de la otra forma para no perder la formalidad. Este x, y es un vector que generalmente puede ser formado por dos vectores linealmente independientes. Así que yo esos dos vectores linealmente independientes ya los tengo aquí, ya me los están dando. A ver, ese vector x, y puede ser formado por esos dos vectores que son linealmente independientes entre sí. Entonces, ¿a qué correspondería alfa y a qué correspondería beta? A ver, vamos analizando. Alfa, como yo solamente tengo un 1 aquí y aquí tengo un 0, beta por 0, eso sería 0, y tengo un alfa que va multiplicando por 1. Alfa por 1 sería 1, y eso estaría igualado a y. Y luego tengo un beta. ¿A qué vendría a ser igual ese beta? Si yo multiplico beta por 1, sería beta, más alfa por 1, y eso sería igualado a x. Pero alfa es igual a y.
Así que beta vendría a ser igual a x menos y. Ah, claro que eso para el caso en el que se presentan fáciles las reglas de correspondencia. Otras ocasiones hay que sacar la matriz ampliada y sacar a qué corresponde cada constante, se podría decir. Luego, si yo tengo que la transformada lineal es lineal con respecto a la suma y con respecto a la multiplicación, yo esperaría tener que la transformada de x, y es igual a la transformada de alfa por 1, 1 más beta por 0. Pero eso de aquí vendría a ser igual a alfa por la transformada de 1, 1 más beta por la transformada de 1, 0. Ya. Ahora, ese alfa yo ya lo puedo reemplazar porque ya lo hay arriba. Ese alfa es igual a y. Y la transformada de 1, 1 es igual a 3, 2, 1. Multiplicado por 3, 2, 1. Más. Ese beta es igual a x menos y. Y la transformada de 1, 0 es igual a 1, 0, 1. Y si realizo las operaciones correspondientes, yo voy a obtener que de ese lado de aquí yo tendría x, aquí tendría 3y, menos y, sería más 2y. De ese lado de acá abajo no tendría nada por acá. Si tendría del lado de acá sería 2y. Aquí tendría y aquí tendría menos y, eso sería 0. Pero aquí tengo una x multiplicada por 1, entonces de este lado va x. Listo, esa sería la regla de correspondencia. Ahora, ¿qué importante tiene esa parte aquí? Esa parte tiene importante de que, si supongamos que T es una transformación lineal que va de B a W, entonces es posible hallar la regla de correspondencia si se tiene eh, vectores, vectores pertenecientes a B que son linealmente independientes y sus respectivas transformadas. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que por lo general suelen tomar estos problemas en los que piden hallar la regla de correspondencia para dos condiciones dadas o para tres condiciones dadas, depende del número de vectores. ¿Cómo es el caso de esto de aquí que vamos a ver? La transformada de 1,0, 1, de 1, 1, 1, 0, igual a 1, 1, y la transformada de 1, 1, 1, es 2,1. Entonces, de aquí que yo debería hallar una regla de correspondencia para una transformada que vaya de R3 eventualmente a R2. Tengo la condición de que tengo tres vectores de R3 y esos tres vectores aparentemente son linealmente independientes. Entonces, yo podría hallar la regla de correspondencia aplicando el mismo razonamiento que apliqué acá. Vamos a ver. Yo tendría un conjunto de vectores linealmente independientes, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ese sería mi conjunto linealmente independiente. Así que, si yo tengo x, y, z, es un vector general
de R3. Y ese vector va a estar compuesto, o puede ser formado, por unas constantes dadas que multiplican respectivamente a los vectores del conjunto mencionado acá, la parte de arriba. Entonces voy a tener más C2, 1, 1, 0, más C3, 1, 1, 1. Así yo podría hallar nuevamente la transformada lineal, recordando obviamente que la transformada es lineal con respecto a su suma y con respecto a su multiplicación. Así que si yo tengo que la transformada de x y más z, directamente esto va a ser igual a... Ah, perdón. Es verdad, no encontré la regla de correspondencia de C1 y C2. Tendría que hallar primero. Aquí corresponde C1, aquí corresponde C2 y aquí corresponde C3. Entonces, si yo realizo la matriz ampliada, yo tendría 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, igualado a X, a Y y a Z. Ok, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer que a la fila 3 se le reste la fila 1. Y si se consigue eso, ahí yo tendría 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, 1, 0, igualado a X, Y, Z menos X. ¿Ya? Con eso allí, yo podría seguir reduciendo y decir que a la fila 3 le sumo la fila 2. Y entonces yo tendría 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y luego tendría X, Y, Z menos X más Y. Con eso de aquí, yo podría concluir la primera parte, apenas la primera, y despejando tendría que C3 va a ser igual a Z menos X más Y. Entonces, C2 vendría a ser igual a Y menos C3, pero menos C3 es lo de acá. Si yo hago eso ahí, voy a tener X menos Z. Y C1 vendría a ser a X menos C3 menos C2. Y si yo hago eso ahí, aquí tendría X menos Y. ¿Ya? Ahora, retomando, retomando lo de arriba. Si yo aplico la transformada lineal, tendría la transformada lineal del vector general X, Y, Z, vendría a ser igual a la transformada de C1, 1, 0, 1, más C2, 1, 1, 0, más C3, 1, 1, 1, y cierro el paréntesis. Entonces, ya luego sacando C1, aquí yo tendría que esto va a multiplicar a la transformada del vector 1, 0, 1, más la constante C2 que va a multiplicar a la transformada de 1, 1, 0, por propiedades obviamente de la transformada, más C3 por la transformada de 1, 1, 1. Luego, reemplazando esto de aquí, aquí voy a tener más X menos Y, y la transformada de 1, 0, 1, vendría a ser 2, 1, más el C2, que corresponde a X menos Z. Y estaría multiplicando la transformada de 1, 1, 0. Y ese 1, 1, 0 es 1, 1. Perdón, más C3, que corresponde a Z menos X más Y, por la transformada de 1, 1, 1. Y la transformada de 1, 1, 1 es 2, 1. Ok, entonces, desarrollando eso de aquí, voy a tener que la transformada
de x, y, z va a ser igual a, aquí habrían dos x, vamos comenzando por las x, aquí habría otra x de acá, y aquí habría menos 2x acá. Así que eso y esto se va. Luego por las y, aquí habría menos 2y al inicio, y por menos 2. Luego, aquí habría más 2y, esto se va también. Y para culminar, aquí habría una menos z. Y de lado de acá habría un más 2z. Por consiguiente, abajo, ¿qué tendría? Tendría, comenzando por las x, una x. Luego tendría otra x. Luego tendría menos x. Así que esto y esto se va. De la parte de abajo tendría y, sí, tendría y. Tendría una menos y, que va aquí acá. Y tendría una más y. Entonces, estas dos y se van. Y para finalizar tendría z, tendría menos z, y aquí tendría más z. Más z, más z. Lo cual se simplifica. Se resta, se resta. Entonces, del lado de acá arriba tendría x más menos z, más 2z, vendría a ser más z. Y del lado de acá abajo, x. Listo. Esa sería la regla de correspondencia. Es decir, que la transformada de un vector x y z vendría a ser x más z y x. Ahora, por lo general también el KER suele imponer, el KER o la imagen de una transformada, suele imponer ciertas condiciones. Entonces, vamos a ver cómo sería si el KER impone condiciones para establecer una regla de correspondencia en una transformada. ¿A qué me refiero? Determina de ser posible una transformación lineal de T que va de los polinomios de grado 2 definidos en los reales hacia las matrices de 3 por 1 también definidas en los reales eventualmente, tal que, tal que el KER sea AX más AX al cuadrado, tal que A pertenece a los reales. Ok, ¿cuál será el conjunto generador del KER? El KER de T va a estar generado por un único vector, que vendría a ser ese vector que está aquí. Si yo le saco factor común A, entonces eso sería X más X al cuadrado. ¿Ok? Ahora, lo dicho arriba. Los polinomios de grado 2 están todos dentro de un espacio vectorial, cuya dimensión es 3. Y yo tengo un único vector. Y yo sé que si transformo ese vector de ahí, yo lo que voy a tener es un 0, 0, 0. Entonces, esta es mi primera condición. Pero ¿cuál es mi segunda y mi tercera condición? Porque, como yo había citado acá arriba, yo necesitaría por lo menos un número determinado de vectores que sean linealmente independientes y que ese número sea igual a la dimensión del espacio donde parte, ¿ya? Entonces, aquí necesitaría al menos otros dos vectores más. ¿Qué otros dos vectores pueden ser? ¿O qué otros vectores son en realidad? Bueno,
no es que son en realidad, porque el ejercicio no me da ninguna otra restricción. La única restricción que da es que el ker de t tenga esa condición. Así que yo puedo imponer cuantas condiciones yo quiera, o las condiciones que mejor se ajusten. Para este caso, por ejemplo, yo puedo decir que x también es un vector linealmente independiente a ese de acá. O sea, x con 1. Son vectores linealmente independientes al primer vector. Yo no puedo formar el primer vector a partir de ese aquí, ¿ya? Ni puedo formar el segundo a partir de este aquí solamente. Es decir, claro que obviamente si yo multiplico acá un cero, pero ese no es el chiste, porque todo este de aquí conforma un solo vector. Y tendría que multiplicarse por una única constante, así que no puedo formar el uno con el otro. Bien, dicho eso de ahí, eh, yo podría imponer otras dos condiciones. Así que la transformada de x, yo puedo imponer que esa transformada de x sea de 0, 1, 0. Y la transformada de 1 sea 1, 0, 0. Aquí estará la pregunta. ¿Puedo imponer las condiciones que yo quiera? Sí, puedo imponer las condiciones que usted quiera, siempre y cuando se mantenga la relación de esto. Que estos tres vectores sean linealmente independientes entre sí. Y obviamente la condición inicial que me da, que el ker de t sea ax más ax al cuadrado. Es decir, que la transformada de x más x al cuadrado sea igual a 0. Al cero vector de m3 por 1. Es decir, lo que tenemos aquí. Esta primera condición. Esa no cambia. Esa debe establecerse, debe mantenerse ahí. Bien. Ahora sí. Dicho lo que tenía que decirse, con eso ahí, yo tendría que mi vector base de los polinomios de grado 2 lo puedo definir de esta forma. Y que ese vector puede formarse a partir de un alfa que multiplica a x más x al cuadrado, un beta que multiplica a 1 y un gamma que multiplica a x. Ahora, si yo resuelvo esto de aquí, que eventualmente no está tan difícil porque la única x al cuadrado que tengo aquí está multiplicando con el alfa, así que alfa vendría a ser igual a a, y si alfa vendría a ser igual a a, eh, luego yo tengo que, eh, lo único que está multiplicando por una constante de este lado vendría a ser el beta, que está multiplicando con el 1. Entonces, el beta vendría a estar igualado con la constante del otro lado, que sería c. Y luego el gamma, ¿no? Que el gamma sí sería, está multiplicando este lado gamma por x y alfa por x. Entonces eso vendría a ser igual a b. Pero si yo despejo voy a tener que gamma es b menos a. Ya. Ahora, establecido eso allí, ya puedo reemplazar y puedo transformar mi vector base. Voy a tener la transformada de ese vector base va a ser igual a. Ya directamente sacando el alfa de la transformada lineal, el beta de la transformada lineal y el gamma de la transformada lineal, yo voy a tener a por la transformada de x más x al cuadrado, más el beta por la transformada de 1, pero el beta por la transformada de 1 es e por la transformada de 1, más el gamma por la transformada de x, pero el gamma es igual a b menos a por la transformada de x. Ok, luego, esto va a ser a que multiplica la transformada de x por x al cuadrado, lo cual va a ser 0, 0, 0, más c que multiplica la transformada de 1. Entonces eso va a ser 1, 0, 0, más b menos a, que va a estar multiplicando a la transformada de x. Y esta transformada de x, si no me equivoco, va a ser 1, perdón, 0, 1, 0. Luego, realizando esto de aquí, que está prácticamente pan comido, vendría a ser c, b menos a y 0. Ok, esa sería la regla de correspondencia. ¿Puede existir una sola regla de correspondencia? No, pueden existir más reglas de correspondencia.
dependiendo, obviamente, de las condiciones que yo adicioné en esta parte de aquí. Entonces, puede darse el caso también de que yo adicione las condiciones de la transformada de x más, uy, perdón, se volvió loco el mouse, transformada de x más x al cuadrado, como pertenece al que va a estar igual a cero. La transformada de 1 puede ser igual a 2, 0, 1. Y la transformada de x va a ser igual a 0, 3, 0. Entonces, fíjense que yo he cambiado las condiciones de aquí. Y como he cambiado las condiciones, voy a obtener otra regla de correspondencia diferente. ¿Ya? Entonces, bueno, resolviendo esto de aquí, me va a quedar una regla de correspondencia que la transformada de ax al cuadrado más bx más c va a ser igual a un alfa multiplicado por la transformada de x más x al cuadrado más un beta multiplicado por la transformada de 1 más un gamma multiplicado por la transformada de x. Y bueno, ustedes pueden comprobar que al final van a llegar a eso de aquí. 2c, 3b menos 3a y aquí un c. Se cumple nuevamente que el que de esa transformada va a tener esta forma. Pues sí, se cumple nuevamente que el que de esa transformada va a tener esa forma. Y para comprobarlo, ustedes pueden reemplazar un vector aquí, que va a tener, qué sé yo. No, vamos poniendo el vector base, x más x. Ese vector, al transformarlo, tendría que dar nulo. Así que, para este caso, a vendría a ser 1 y b vendría a ser 1. 3 menos 3, 0. C vendría a ser 0 y c vendría a ser 0. 0, 0, 0. Nuevamente, ese vector que genera alquer de t viene siendo 0. Así que sí, si yo saco el ker de t aquí, me va a quedar que va a estar generado por ese vector. Ya no se rompe esa relación. Entonces sí, pueden existir muchas más reglas de correspondencia, dependiendo obviamente de los valores que ustedes condicionen en ese caso. Ya. Luego también se puede dar el caso de que me pongan a hallar la regla de correspondencia sujeta a una condición de imagen. Hallar la regla de correspondencia tal que en la imagen de t, a ver, vamos siendo ordenados primero. T es una transformación lineal de r cuadrado a r3. Entonces, hallar la regla de correspondencia tal que la imagen de t ABC 3a más 2b menos c es igual a 0. Entonces, ¿cómo hallo yo esa regla de correspondencia? Bien, lo que yo debería saber es que si voy a tomar un vector de esa imagen, yo podría expresarlo de esa forma. AB 3a más 2b. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la imagen de t va a ser generada por un vector 1, 0, 3, 0, 1, 2. Ok, eh, por consiguiente, por consiguiente, cualquier vector que pase a través de la transformación lineal va a tener la particularidad de que puede ser formado por esos dos vectores de aquí. Cualquier vector que pase por la transformada lineal, o sea, cualquier vector de R2, obviamente, que pase a través de esa regla de correspondencia, va a tener que puede ser formado por eso allí. Así que, ¿qué podría pasar? Podría pasar fácilmente de que yo puedo nombrar cualquier vector que pueda ser igual a eso de allí. Yo puedo hacer esto de aquí.
Y también puedo hacer esto de aquí. Claro, con la condición de que estos dos vectores entre sí sean linealmente independientes. Con esa condición, yo puedo hacer eso allí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso allí? Porque recordemos que la transformada lineal no es más que una función. Entonces, aquí puedo ir otro vector. Eventualmente puedo ir otro vector. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que se cumple la condición de que eh, más de dos vectores puedes corresponderle a un vector de acá. Pero un vector de acá obviamente va a ser único, ¿ya? No es que yo puedo tener dos vectores de acá a los que les corresponde el mismo vector. No, eso no se puede dar. Sino que yo puedo tener diferentes vectores de aquí que le corresponden a un mismo vector de acá. Ya, entonces por eso allí yo puedo hacer eso ahí, porque recuerden que la transformada no es más que una función, entonces sigue las mismas reglas de imagen, de rango de correspondencia y eso allí. Con eso allí, bueno, para no alargar más la explicación, con eso allí yo tendría un x, y que va a estar igualado a 1,0 más un beta 0,2, que son mis dos vectores linealmente independientes. Con eso allí, alfa vendría a ser igual a x y beta vendría a ser igual a y sobre 2. Ya. Luego, yo digo que la transformada de x, y viene siendo igual a alfa, pero alfa es x por la transformada de 1,0 más beta, pero beta es y sobre 2 por la transformada de 0,2. Luego, yo tendría x por la transformada de 1,0, pero la transformada de 1,0 es 1,03 más y sobre 2. Y la transformada de 0,2 es 0,12. Por tanto, yo tendría que la regla de correspondencia vendría a ser x, y sobre 2, 3x más y. Ahora, si yo saco la imagen de esta transformada, obviamente que me va a quedar lo que yo definí al principio. Ustedes pueden comprobarlo, sí pueden comprobarlo. Me va a quedar esta transformada acá. Perdón, me va a quedar esta regla de correspondencia, esta imagen. Esa imagen es lo que va a quedar. Bien, vamos haciéndolo. Eh, directamente para no ampliar más la explicación, voy directamente a, a realizar la matriz ampliada. Aquí sería 1, 0, porque aquí hay un x, pero aquí no hay un x, entonces aquí sería 0. Aquí habría un medio, esto corresponde a x y esto corresponde a y, por si acaso, 3 y 1. Y esto estaría igualado a un vector de tipo A, B, C. Bien, despejando esto de aquí vendría a ser f3 a la fila 3. Yo le resto 3 veces la fila 1 y le resto 2 veces la fila 2, solo para ver que se cumple lo que acabo de decir, sobre eso de que ustedes pueden escoger cualquier vector ahí, en caso de que se trate de la imagen, 0, medio y 0. Entonces aquí yo tendría ABC menos 3A menos 2B. Para que ese sistema sea consistente, 3A más 2B menos C debe ser igual a 0. Y todos sabemos que esa condición es la que debe contenerse dentro de la definición de la imagen y se contiene aquí, como nosotros habíamos previsto, ¿ya? Como nosotros habíamos previsto al inicio del ejercicio. Entonces se cumple eso de allí. ¿Pueden existir más reglas de correspondencia? Nuevamente sí, pueden existir más reglas de correspondencia. Pueden existir más reglas de correspondencia. Depende de lo que ustedes están definiendo, depende de las condiciones que ustedes están imponiendo. Bien,
Eso sería todo con respecto a la parte de imagen y núcleo de una transformada lineal. Como datos adicionales, quisiera dejar el reto de demostrar que CAT, una transformada que va de un vector B a R3, demuestren que la imagen de T es cualquiera de los siguientes. A, el vector cero. B, una recta que pasa por el origen. C, un plano que pasa por el origen. Y D, el mismísimo R3. Ahora, eh, bueno, para eso deberían recordar que la imagen de T es un subespacio en sí de R3. Así que más o menos por ahí va. O sea, deberían analizar el caso, qué pasaría cuando el rango de T, es decir, la dimensión de la imagen, obviamente, es igual a cero, la dimensión de la imagen es igual a uno, la dimensión de la imagen es igual a 2, la dimensión de la imagen es igual a 3. Ya por ahí va esa parte del reto. Bien, por mi parte, eso ha sido todo. Espero que esta sesión haya sido de su mayor agrado y nos estaríamos viendo el viernes.